Para este ejercicio vamos a analizar un sistema correspondiente a una válvula de expansión que, bueno, trabaja con un refrigerante. Vamos a hacer el balance de energía en un sistema abierto, centrándonos en una válvula de expansión. De inicio, para poder plantearlo, les voy a comentar un poco cómo funciona un refrigerador doméstico. Este es un ciclo de refrigeración. Básicamente, en este ciclo se tiene fluyendo continuamente un refrigerante. El más común que se utilizaba es el refrigerante llamado 134A. Este es un compuesto orgánico. En realidad es un compuesto orgánico, está constituido por átomos de carbono y átomos de flúor que sustituyen a los hidrógenos del etano. En un momento revisamos la estructura. Bueno, para poder plantear este ciclo de refrigeración, primero vamos a analizar cómo funciona un refrigerador. Vamos a comenzar a analizarlo por esta parte que es el congelador. Propiamente el congelador de un refrigerador doméstico funciona como un evaporador. En realidad el refrigerante 134A, este es un refrigerante que por sus características térmicas puede ceder energía fácilmente. Entonces digamos que aquí ingresa al evaporador refrigerante líquido. Se tiene refrigerante generalmente como líquido saturado y se tiene a una temperatura muy baja. Ingresa alrededor de menos 20, menos 25 grados Celsius. Esto porque si nosotros colocamos alimentos o colocamos algún cuerpo dentro de este congelador, la idea es que permanezca alrededor de 0 grados centígrados. Entonces, si yo lo introduzco a 25, por ejemplo, cede calor hacia el refrigerante. Entonces, el refrigerante se evapora. Pasa por este serpentín que tiene esta forma en zigzag para aprovechar la transferencia de calor de la cámara hacia el refrigerante. Entonces ya a la salida, pensemos en este punto, ya tendríamos vapor saturado de refrigerante. Entonces luego, ese refrigerante se guía, por aquí hay que seguir las flechas, hasta pasar a un compresor. Este compresor, bueno, es el responsable de aumentar la presión de vapor saturado, además de que consume potencia eléctrica. Este compresor representa la mayor demanda energética de un refrigerador. Entonces, bueno, seguimos teniendo vapor, pero a alta temperatura y a alta presión. Las flechas azules son baja temperatura y baja presión. Las flechas rojas son alta temperatura y alta presión. Entonces, posteriormente, este compresor aumenta la presión del vapor y pasa de nuevo por este serpentín. Estos tubos en zigzag se llaman serpentín, que actúa como un condensador. Si nosotros teníamos ahí vapor, por ejemplo aquí mismo saliendo del compresor tenemos también vapor saturado, pero a mayor presión y a cierta temperatura. Es una temperatura menor que esta. Entonces aquí en la cámara que está debajo del congelador, la cámara de los alimentos, también se aprovecha la cantidad de energía que tiene o que puede absorber el refrigerante. Esto para mantener la cámara a una temperatura un poco más alta, por ejemplo 5 o 6 grados Celsius. Y bueno, pasa por un filtro secador, luego por una válvula de expansión y vuelve a iniciar el ciclo. Ese es un ciclo de refrigeración a grandes rasgos. El día de hoy vamos a centrarnos en una válvula de expansión de este sistema, también llamada válvula de estrangulamiento. Vamos a plantear un ejercicio al respecto. El ejercicio que vamos a plantear dice lo siguiente. A un tubo capilar de un refrigerador, ya vimos el ciclo, entra un refrigerante 134A como líquido saturado a 0.8 megapascales. Se estrangula hasta una presión de 0.12 megapascales.
determine la calidad del refrigerante en el estado final y la disminución de temperatura durante este proceso. Bueno, ya comentamos el ciclo de refrigeración. El refrigerante 134A, ese valor es un nombre clave, pero químicamente es esta sustancia. Es 1,1,1,2-tetrafluoroetano o refrigerante 134A. Entonces es una sustancia orgánica con átomos de carbono. Tenemos, estos números representan la sustitución de flúor en los átomos de hidrógeno del etano. Los carbonos son tetravalentes. De sus clases de química orgánica saben que el carbono tiene 4 enlaces. Entonces, en el carbono 1 tenemos 3 átomos de flúor. En el carbono 2 tenemos 1. Y bueno, el resto serían hidrógenos. Este es tetrafluoroetano. Ok, entonces la válvula de estrangulamiento, como hemos visto, no es más que, bueno, es un sistema en donde por un cambio brusco de geometría, yo tengo una presión inicial, este fluido genera corrientes aquí convectivas y esfuerzos cortantes que hacen que la presión disminuya. Entonces yo tengo aquí la presión 1 como un líquido saturado, que es de 0.8 megapascales, y la presión de salida es 0.12 megapascales. Se me pide cuál es la disminución de temperatura, T2 menos T1, y cuál es la calidad a la salida. Entonces, bueno, vamos a analizar los datos para plantear este ejercicio. De inicio, la presión de salida la conocemos, perdón, la presión de entrada es 0.8 megapascales o bien 800 kilopascales. Y sabemos que ingresa como líquido saturado. Ingresa a la válvula o al tubo capilar y sale a 0.12 megapascales. Esa es una válvula de estrangulamiento. Hay diferentes configuraciones dependiendo del tipo. Generalmente en refrigeradores no es más que un tubo capilar y puede tener o no este accionador para cambiar la presión. Entonces, bueno, estos son los datos. Yo requiero saber aquí la temperatura, saber la temperatura al inicio. Con eso podría calcular el cambio de temperatura. Requiero saber la calidad. Acá la salida yo requiero la calidad, que es la fracción del vapor. Es decir, es la masa del vapor entre la masa total. ¿Qué porcentaje de esta mezcla es vapor? Puede ser también 0 la calidad y yo tendría un líquido saturado. O puede ser 1 la calidad y yo tendría vapor saturado. Eso es lo que vamos a determinar. Bueno, necesitamos entonces esas temperaturas que podemos aplicar directamente tablas. Y también vamos a requerir el balance de energía. Antes de leer las tablas, vamos a plantear el balance general de energía. Podemos tener dos. Si esto es la válvula, tenemos una entrada de flujo másico y una salida de flujo másico. El balance en masa me dice que la masa de entrada o el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Aquí solamente tenemos una entrada, una salida, entonces este balance solo nos da esta ecuación. Ok, ahora para el balance de energía, yo lo puedo plantear como energía por unidad de tiempo o como energía por unidad de masa. Ya hemos planteado que si este de arriba en energía por unidad de tiempo lo dividimos entre el flujo másico, obtenemos esta ecuación. Cada término aquí en minúscula representa el término de mayúscula entre flujo másico. Por ejemplo, flujo de calor entre flujo másico le llamamos Q minúscula.
potencia entre el flujo básico, le llamamos W minúscula y así sucesivamente. Este balance surge de la conservación de la masa y de la energía. La energía de entrada es igual a la energía de salida. Entonces, vamos a considerar que es una válvula de estrangulamiento. Entonces, vamos a tomar ese balance. Es el balance que tenemos acá, en energía por unidad de masa. Ok, en una válvula de estrangulamiento yo voy a considerar que es adiabática, no hay transferencia de calor, entonces elimino Q. Voy a considerar que no consume energía eléctrica propiamente la válvula, ni tampoco produce potencia, entonces W también lo cancelo. Voy a considerar que no hay cambios de velocidad apreciables, entonces elimino energía cinética. Y bueno, voy a considerar que no es tampoco apreciable el cambio de altura. Por ejemplo, aquí puede haber un cambio de altura pequeño, pero voy a considerar que es muy pequeño con respecto al cambio de entalpía. Entonces lo elimino, pero sí hay cambio de entalpía porque propiamente tenemos entrada de masa y salida de masa. Aquí viene asociada una cantidad de entalpía H1 y H2. Entonces, en el balance de entalpía, si yo elimino todo, yo concluyo que no hay cambio de entalpía. Es cero. Propiamente no lo voy a considerar que es isoentálpico, pero no lo elimino de la ecuación porque esto me da una conclusión. Me dice que el proceso es isoentálpico. Es decir, la entalpía de entrada es la entalpía de salida. O bien, H2 menos H1 igual a 0, H2 igual a H1. Esta conclusión yo la voy a utilizar. Entonces, este análisis yo lo hice primero para saber en qué estado se encuentra la salida. Si yo voy a utilizar tablas, yo necesito saber a la salida del sistema en qué estado se encuentra la sustancia. Entonces entra líquido saturado, luego pasa por esta válvula y hay un estado. Yo no sé en realidad, puede haber diferentes casos. Sigue estando saturado, pero yo tengo diferentes opciones. Puede ser que siga siendo líquido saturado, que sea una mezcla de vapor más líquido saturado en diferentes proporciones, o que sea 100% vapor saturado. Entonces, para determinar este estado, en qué estado se encuentra la salida, vamos a utilizar tablas. Vamos a continuar. Ok. Este es el planteamiento. Entre recuadros azules están los datos del problema, que son las presiones de entrada y salida. Estos son los datos. Y en recuadros rojos vamos a colocar la lectura de las tablas. En este caso, para leer la temperatura y entalpía a la entrada, yo requiero el estado. Sé que es líquido saturado y sé que tiene una presión de 800 kilopascales. Entonces leo de la tabla como líquido saturado. Vamos a ir a la tabla de refrigerante. Si vamos a la tabla de refrigerante, yo la tengo aquí del libro de Cengel, tabla A11 en adelante, son para refrigerante 134A saturado. Estas tablas son exactamente igual que las tablas de vapor de agua, solamente que son para la sustancia refrigerante 134A. Entonces yo necesito ir a la tabla de presiones porque voy a leer a 800 kilopascales las condiciones de este sistema. Entonces vamos a la tabla A12, refrigerante 134A saturado, en presiones, y vamos a buscar 800. Esto es para 800. El primer valor es la presión en kilopascales
El segundo valor es temperatura de saturación en Celsius. Entonces es 31.31 la temperatura de saturación. Y ahora la entalpía yo la voy a leer de acá arriba. Entalpía, tengo entalpía del líquido, tengo entalpía de evaporación, que es HFG, y tengo entalpía del vapor. Entonces, bueno, la de líquido saturado, yo la leo aquí. 195.47. Cruzo esta con esta. Entonces de ahí yo leí este valor. Este es de la tabla A12. Ok. Ahora, como cambia la presión, aquí me dice que la presión de salida son 0.12 megapascales. Y en algún estado de saturación. Yo voy a escribir. Esta presión equivale también a 120 kilopascales. Y en algún estado de saturación. Pero no sé exactamente en cuál. Yo puedo tener las opciones que les comenté. Acá puedo tener líquido 100%, vapor saturado 100% o una mezcla de ambos. Entonces yo no sé todavía en qué estado se encuentra la salida exactamente. Para eso yo voy a definir las propiedades a 120 kilopascales y .12, perdón, a 120 kilopascales voy a considerar el estado de saturación. Entonces voy a leer las propiedades de todos los componentes en la misma tabla. Pero ahora 120 está aquí y la temperatura es menos 22. Entonces este es el que voy a leer. Temperatura de saturación menos 22. Notamos que hubo un descenso brusco de temperatura. De hecho, con esta temperatura ya podemos calcular delta T. Y bueno, voy a leer todos los valores, porque todavía no sé en qué estado se encuentra. Voy a leer entalpía, HF, entalpía de líquido saturado, entalpía del vapor saturado y entalpía de evaporación. ¿Por qué? Porque estos valores yo los voy a comparar con la entalpía de salida para saber en qué estado se encuentra. Entonces, de ahí se leyeron esos valores. Regresamos aquí. Y bueno, aquí yo los anoté. Digamos, todos los datos de la tabla yo aquí los capturo para poderlos utilizar. Tengo temperatura 2, menos 22.32, entalpía H2, que de dónde surge, esa H2 no es de tabla, sino que surge de un balance. Recordemos que en nuestro balance de energía concluimos que la entalpía de salida es la entalpía de entrada. H2 es igual a H1. Entonces, esta misma es H2. Esa no la leí de tabla, esa fue del balance de energía. Las demás sí las leí de tabla. HF, HG y HFG son de tabla, al igual que esta temperatura. Bueno, y ahora que ya sé esa entalpía, ¿cómo sé en qué estado se encuentra? Para poderlo plantear, vamos a hacer lo siguiente. Voy a comparar esos valores. Esto todavía no. Voy a comparar los valores. Vamos a centrarnos solamente en el estado de saturación. Sé que a la salida, esto sería la salida, yo puedo tener una mezcla de líquido saturado con vapor saturado, o solamente vapor o solamente líquido. Este digamos que es el estado de saturación a la salida de la válvula. Ok, entonces este vapor va a tener una entalpía Hg que leímos ahí de tabla. Este líquido tendría una entalpía HF leído de la tabla. Y el total, que yo le llamaría H2,
es la suma de las mismas. Esto como entalpía por unidad de masa. H2 sería, por ejemplo, Hg más Hf. Entonces, noten que yo tengo H2, CHF y CHG. Entonces yo voy a comparar los valores. Si yo tuviera aquí 100% líquido saturado, la entalpía H2 sería 95. No tengo exactamente esa entalpía. Perdón, no sería 95, sería 22. Esta es la entalpía del líquido. La entalpía H2 es de 95. Entonces no es 100% líquido saturado. Si yo tuviera 100% vapor saturado, H2 sería igual a 236 y tampoco. Entonces yo tengo un valor intermedio, tengo un valor entre 22 y 236. La entalpía del líquido es menor a la entalpía de salida que yo saqué con el balance y es menor a la entalpía del vapor. Entonces con esto concluyo que yo voy a tener una mezcla. En realidad sí tengo una mezcla de vapor saturado más líquido saturado. Esta es la mezcla que yo tengo. Entonces es por las entalpías, porque la entalpía H2 es la suma de la entalpía del vapor más la entalpía del líquido. Como está entre esos valores, yo puedo concluir que yo tengo en realidad una mezcla de vapor saturado más líquido saturado. Y bueno, ya que sé eso, directo, podemos aplicar el cálculo de la calidad. Con esta ecuación que ya hemos analizado, H2 es igual a HF más HFG por la calidad. También se puede calcular H2, HF. HFG es la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido por la calidad. O directo lo leen de la tabla como HFG. Si despejamos de ahí arriba X, nos queda H2 menos H del líquido entre entalpía de vaporización. Sustituyendo los valores que leímos de tablas que están aquí en este recuadro, la calidad les va a dar de 0.34. Esa sería la respuesta. ¿Qué significa? Significa que esta es la calidad, es la fracción masa del vapor en la mezcla. Es decir, es flujo másico del vapor entre flujo másico total. Vamos aquí. Entonces, bueno, en este caso, yo puedo concluir que voy a tener 34% vapor y el resto, que es 66, líquido. Esto porque, bueno, este porcentaje lo puedo sacar como la calidad por 100, que sería X por 100 es el porcentaje, y este sería 1 menos X por 100. O bien, si solo es una mezcla binaria, dos componentes, 100 menos 34 me da el porcentaje del otro componente. Esa sería la respuesta. Y bueno, para el delta T directamente, como ya lo leímos de tablas, T2 menos T1, vamos a tener temperatura final menos 22.32 menos temperatura inicial, que es 31.31. Esto nos va a dar un descenso de, son 53.3 y 3 son 6, 63 grados Celsius. Entonces, ¿qué sucedió en esta válvula? Como existe una disminución de presión, parte del líquido saturado se evaporó. De hecho, se evapora precisamente, acá tenemos
34% vapor, 66% líquido, los dos en estado saturado. Esa sería la respuesta. Hubo una disminución de presión, una disminución de temperatura y un cambio de fase.